¿Cómo aprendí a invertir sin estudiar? Muy buenas a todos, compañeros inversionistas. Este día les voy a platicar acerca de cómo fue el proceso de aprendizaje que tuve yo específicamente en el mundo de las inversiones, ¿no? Les voy a platicar acerca de los errores que cometí para que igual ustedes no los cometan y cómo fue evolucionando mi proceso en este mundo. Específicamente estuve pensando mucho, analizando, y mi proceso lo podemos dividir en 6 fases, ¿no? Empezando por una fase cero. La fase cero yo la considero cuando empiezo a entender cómo funcionan las inversiones, ¿no? Esta se da a una edad básicamente entre los 16 y 17 años, cuando fui a estudiar a Estados Unidos, y leo un libro que fue muy importante para comprender cómo funcionaba este mundo, ¿no? Específicamente el libro se llama Padre Rico, Padre Pobre, que creo que es un libro muy conocido. Al día de hoy es un libro también muy criticado porque es un libro muy básico. Pero la realidad es que este libro me sirvió a mí para comprender o entender cómo funcionaba el mundo de las inversiones, ¿no? Específicamente cómo funcionaba el interés compuesto, que para mí se me hizo algo magnífico el poder tener un activo que genere ingresos y que al fin y al cabo esos ingresos vuelvan a generar más ingresos y se vaya haciendo una bolita de nieve bastante interesante, ¿no? Octava maravilla que le decía Einstein del mundo, que es el interés compuesto, entenderlo para mí fue clave para poder interesarme en este mundo tan grande y tan importante que ha sido para mí de las inversiones, ¿no? Específicamente este libro fue el que me abre la cabeza y también me hace ver de por qué habían muchas personas que a lo mejor trabajaban muy duro, eran muy buenos en lo que hacían y simplemente no eran las personas más ricas o no siempre eran las personas más ricas, ¿no? Me dio a entender la importancia de siempre invertir, obviamente de buscar que tus intereses generen más intereses y se vaya formando una bolita de nieve bastante interesante, ¿no? Entonces para mí este libro, aunque entiendo que si lo leo el día de hoy es muy básico, creo que es un muy buen libro para iniciar, sobre todo para, insisto, entender esta mentalidad y lo importante que debe ser las inversiones para nuestras vidas, ¿no? Y no lo digo por mí, lo digo en general para cualquier persona, sin importar el ámbito en el que esté, sin importar el trabajo que tenga, es obligación que sepa acerca de este mundo para que pueda tener un retiro digno, ¿no? Y para que pueda generar mayor riqueza y así se le facilite un poco más o tenga un estilo de vida más cómodo, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que todos estamos buscando hasta cierto punto. Entonces esta fase es muy importante. Insisto, esta fase me dio como entre los 16 y 17 años. Después de esto viene la fase 1, que es la fase de descubrimiento. Digo, ok, ¿qué opciones tengo de inversión? Empiezo a buscar, ok, real estate, activos como el oro, plata, etcétera, ¿no? Bastantes. En ese momento no existían las criptomonedas, entonces no hablamos de criptos, pero sí estaban todos los metales preciosos, etcétera, ¿no? Entonces me pude investigar acerca de este mundo y se me hacen dos muy interesantes, obviamente, real estate, que es bienes raíces, y la parte de acciones. La parte de real estate se me hace interesante, pero digo, al día de hoy no es una realidad que pueda invertir en real estate, no tengo suficiente capital para comprar una propiedad y tener flujos, ¿no? Que era uno de los temas de inversión, por así decirlo, de los activos que más me interesaba, pero sabía que no era una realidad al día de hoy. Entonces, buscando me encuentro con las acciones y empiezo a decir, wow, qué magnífico es el hecho de poder ser dueño, aunque sea parcialmente o minúsculamente, de una empresa tan emblemática, por ejemplo, como Apple, ¿no? Y sé que esta empresa me da, a lo mejor no ahorita, pero en un futuro me va a pagar dividendos, y los dividendos los puedo reinvertir y comprar más acciones, y así se hace una bolita de nieve bastante interesante, ¿no? Entonces me meto a este mundo, se me hace súper interesante y decido, ok, voy a enfocarme en las acciones porque es lo que al día de hoy puedo y también porque se me hace muy interesante el hecho de poder ser dueño de las empresas más grandes del mundo, ¿no? Digo, obviamente sabemos que es muy poquito el porcentaje que tienes de la empresa, pero al fin y al cabo sigue siendo dueño en una parte, ¿no? Entonces se me hace súper interesante y digo, ok, en esta fase me involucro en buscar al mejor, ¿no? ¿Quién es el mejor? ¿Quién ha tenido un mejor rendimiento en los últimos años? ¿Quién es el Cristiano Ronaldo, el Messi, dependiendo de su punto de vista de las inversiones, ¿no? Y investigando me encuentro con un nombre que sigue apareciendo, reapareciendo, y es Warren Buffett, ¿no? Warren Buffett, creo que independientemente de que estés o no involucrado en el mundo de las inversiones, todo el mundo conoce su nombre, es probablemente el mejor inversionista en los últimos 100 años, ¿no? Es algo increíble lo que ha logrado, la fortuna que ha conseguido y lo más impresionante es que gran parte, por no decir la mayoría de su fortuna, la consigue por el medio de acciones, ¿no? Que no es algo tradicional. Entonces empiezo a investigar
me sale en esta persona, Buffett, y empiezo a leer toda la información que puedo de Buffett, ¿no? Todas las cartas que él manda, de los accionistas, y entre sus escritos me encuentro con un nombre que sigue apareciendo y apareciendo otra vez, que es Ben Graham, ¿no? Y como Ben Graham entro al mundo, dice que Buffett fue su alumno, entonces digo, bueno, si Buffett fue el alumno de Ben Graham, pues vamos a leer los libros de Graham, ¿no? Y empiezo a leer dos libros muy importantes, como es El inversionista inteligente y Security Analysis, ¿no? Estos libros también me dan un poco más el panorama de cómo eran las inversiones y me ayudan a entender un poco mejor la parte técnica, si lo quieres ver así, y de comprender qué es lo que genera los resultados, por qué unas acciones dan mayor resultado que otros, qué es lo que estamos buscando, ¿no? En sí. Y una de las frases más importantes que me abre igual completamente la cabeza es, al fin y al cabo, una acción, simple y sencillamente, es un papel que dice que tienes un pequeño porcentaje de una empresa, ¿no? Entonces eso me cambia completamente el chip de ver las acciones como algo a lo mejor digital, porque en ese momento sí era digital o un papelito, a enfocarme en, al fin y al cabo, es un pedazo de una empresa lo que estoy comprando, ¿no? Entonces, por lógica, si la empresa le va bien, a la acción le va a ir bien, ¿no? Es completamente lógico. Obviamente ahí hay un detalle importante que estoy omitiendo al propósito y lo voy a revelar en los siguientes puntos, ¿no? Entonces la fase 1, después viene la fase 2, que aquí es como que digo que fue una fase en la que me perdí un poco, si lo quieres ver así, y empiezo a decir, ok, esto está interesante, pero quiero algo rápido, ¿no? Quiero, como todo mundo en esa edad, todavía era muy joven y quiero dinero rápido. Y me meto a una plataforma, creo que muchos la conocen, que se llama eToro, y empiezo a hacer trading de Forex principalmente y también de acciones, ¿no? A corto plazo, lo que le llaman el day trading, empiezo a investigar también. Me doy cuenta que el 95% de los traders pierden su dinero y fue cuando digo, wow, y ahí sí pierdo el dinero que tenía, que la verdad tampoco era mucho. En ese momento tenía 17, 18 años, era un poquito que metí para probar y digo, ¿sabes qué? Esto no es para mí, ¿no? O sea, esto no es para mí, no tiene lógica, no entiendo por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, o sea, no entiendo por qué algo soporte, por qué algo resistencia, por qué una gráfica me iría, o sea, porque si la gráfica ha subido va a seguir subiendo, si ha bajado va a llegar a un punto donde va a subir o va a seguir bajando, etcétera, ¿no? Entonces, a pesar de que entendía la teoría en sí, no entendía el porqué de la teoría, no sé si me explico, ¿no? Entonces, eso me lleva a un momento en que yo, independientemente, también digo, esto no es para mí, no, este no es mi estilo, no va con mi forma de ser, que creo que es lo más importante, y además tengo las de perder, ¿no? Pues si están hablando de que eso el 95, perdón, que el 5% es exitoso a largo plazo, pues bueno, va a ser altamente complicado, sobre todo considerando que estoy compitiendo contra computadoras, contra algoritmos, contra las mejores mentes prácticamente de Wall Street, ¿no? Entonces digo, por ahí no va, ¿no? Entonces regreso a mi fase 3, que digo, ok, vamos a regresar a la parte de Ben Graham, de Buffett, y vamos a tratar de aplicarla en base a esto, ¿no? Y esta base, en esta fase es cuando empiezo a buscar empresas y las empiezo a evaluar en base a su book value, ¿no? En base a su libro contable, básicamente. Entonces mi lógica era, que es muy parecida a la lógica en su momento de Ben Graham, es, ok, si tengo una empresa que tiene 10 pesos en activos, ya sea maquinaria, propiedades, etcétera, y la puedo comprar a 5 pesos, pues, oye, ya voy a duplicar mi dinero, ¿no? Porque al fin y al cabo estoy comprando algo que vale 10 por 5 pesos, sencillo, ¿no? Es como comprar $1 a 50 centavos, esa era la lógica. Y es un estilo de inversión que al día de hoy puede funcionar en ciertas ocasiones, pero me di cuenta de algo muy importante acá, que esto no considera que los activos sigan bajando, ¿no? Es decir, que el equipo directivo siga, no sé, tenga esa propiedad y venda la propiedad y la empresa siga perdiendo dinero y al perder dinero tenga que vender otra propiedad y cada vez los activos bajen más, ¿no? O una máquina o lo que fuese. Entonces me di cuenta de algo muy importante en este estilo de inversión, que es el tiempo en tu contra, ¿no? Al fin y al cabo, cuando tú compras algo en base a este estilo de inversión, tú tienes que esperar que básicamente alguien llegue, quita el equipo directivo y le diga, ¿sabes qué? Vamos a vender, vamos a liquidar toda la empresa, vamos a vender otros activos y devolver dinero a los inversionistas, ¿no? Entonces, esta es una de las maneras más importantes del book value investing. Y la verdad, digo, no, a mí no me gusta o no puedo dormir tranquilo sabiendo que cada día que pase y no sucede algo bueno, voy perdiendo dinero, ¿no? Al fin y al cabo, cada vez va deteriorándose el valor de la empresa. Y digo, no, esto tampoco es para mí, ¿no? Y esa es mi fase 3. Después de eso, un poquito unido a la fase 3, antes de llegar a la fase 4, también empiezo a ver, oye, como que algunas empresas que me llaman la atención y que ha caído su valor, por ejemplo, me acuerdo muy bien
que en su momento cuando Facebook tuvo el escándalo de Cambridge Analytica y la empresa cayó como un 50%, yo compré acciones de Facebook porque dije, es una empresa interesante y acaba de caer mucho. Esa fue toda mi lógica, no hubo un análisis detallado. Eh, y obviamente al mes que vi que se cayó 20, 30%, es que dije, esto no es para mí tampoco. Vendí mis acciones, todavía tenía miedo, o vamos a decirlo, no tenía el conocimiento válido, el conocimiento válido. Vendí mis acciones y dije no, y me retiré momentáneamente también de eso, ¿no? Y posteriormente pasamos a la fase 4, ¿no? Que la fase 4 se da un poquito regreso a las inversiones a raíz de básicamente de la pandemia. Cuando viene la pandemia, yo antes de la pandemia compro una pizzería, ¿no? Local, ¿no? Entonces empiezo a involucrarme mucho, empiezo a crecer los flujos de la pizzería, la verdad hace bastante bien y obviamente tenía sus problemas, problema principal, al menos para mí fue el personal, ¿no? De que luego no llegaba sin avisar, entonces yo tenía que hacer las pizzas y se volvía algo bastante demandante de tiempo, donde básicamente en esa etapa, digo, me ayudó que fuera la pandemia porque yo dejé de salir los fines de semana, ¿no? Todo el tiempo estaba en la pizzería y no tenía tiempo para mi vida social, descuidé mucho también toda esa parte, entonces dije, llegó un punto en el que dije, ¿sabes qué? Yo no puedo seguir así, ¿no? O sea, tengo que buscar una solución y gracias a Dios, por cuestiones del destino, llega una oferta muy interesante por la pizzería, donde básicamente estamos hablando de que había triplicado su valor, ¿no? Me están ofreciendo el triple de lo que yo pagué y dije, ¿sabes qué? Esta es una oportunidad, vamos a tomarla. Tomo la oportunidad, vendo la pizzería y digo, ok, ahora tengo bastante capital. Digo, no bastante, pero tengo un capital significativo. ¿Qué voy a hacer, no? Y es donde me vuelvo a empezar y vuelvo a regresar al tema de las acciones, vuelvo a regresar al tema de las inversiones, pero ahora de una manera más, yo lo llamo inteligente y distinta, ¿no? Antes de invertir este dinero, empiezo a ver la parte que digo que la fase 4, que es el tema de la evaluación de flujos, ¿no? Entonces empiezo a estudiar un poco más y digo, es que al fin y al cabo, sin importar el activo, el valor de cualquier activo simplemente es los flujos que nos va a dar a raíz del tiempo, traídos a un valor presente, ¿no? Con una tasa de interés de descuento, que es teoría básica de las inversiones. Entonces digo, ok, empiezo a investigar más, encuentro en YouTube a un maestro de Nueva York, de una universidad de Nueva York que se llama Dan Modern, y empiezo a consumir su contenido, todo su contenido de YouTube así, sin parar, increíble, me eché prácticamente todos los videos que tenía y empiezo a entender mejor cómo funciona el tema de la evaluación, que es el tema que les había dicho que era tan importante, que digo, no importaba o no importa tanto que la empresa sea de calidad, sino también entender que algo súper importante es cuánto estoy pagando por ella, ¿no? Porque al fin y al cabo, si pago $1.000.000, por así decirlo, por una empresa que a lo mejor al día de hoy está pagando está generando 5 pesos de utilidades, pero va a crecer al doble, aún así, el rendimiento que voy a generar no va a ser suficiente o no va a ser lo suficientemente bueno, a pesar de que se duplique el flujo año con año, por el riesgo que hay y porque estoy sobrepagando por eso, ¿no? Entonces, para recuperar mi inversión me va a tomar años. Entonces, empiezo a entender también esa parte en el chip y empiezo a cambiar mi estrategia de inversión, ¿no? Básicamente a comprar empresas simplemente haciendo una evaluación, desarrollo en base a la hoja en base a una herramienta Excel que tiene Damadran, desarrollo la mía, ¿no? Entonces digo, ok, ¿qué voy a hacer? Sencillo, voy a agarrar los números, voy a sacar las proyecciones, voy a evaluar la empresa, si vale un 30% menos la compro y cuando llega a su valor la vendo, ¿no? Entonces empiezo con esa estrategia de inversión y me empieza a funcionar en ciertos puntos y también en otros no. Empiezo a comprar empresas con las que no me sentía cómodo. Por ejemplo, unas empresas que en su valor me dio menos, pero me dio más, perdón, de lo que pagaba, era Tyson Foods, ¿no? Entonces compro Tyson Foods y al tener la empresa en el portafolio, empiezo a decir, es que esto no me está gustando porque veo que es una empresa que no es de calidad o no es 100% de calidad, que a lo mejor no es que esté perdiendo dinero, pero no está creciendo, tiene muchos problemas con el equipo directivo y empiezo a decir, es que esto no me está gustando tanto, ¿no? Entonces, como que me faltaba algo, no me sentía al 100% cómodo. Digo, compro también otro tipo de empresas que simplemente no eran de calidad. Y el problema principal, al fin y al cabo, es que el Excel aguanta todo, ¿ok? Entonces, si tú pones que el crecimiento proyectado va a ser del 40% en los próximos 5 años, sí, a lo mejor te va a dar un valor, pero ¿qué pasa si ese crecimiento proyectado no es de 40 y es del 20? ¿Ok? Tu valor ya se fue a la mitad o menos, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza el problema. Yo empecé a usar básicamente las proyecciones de los analistas. Me empiezo a dar cuenta que las proyecciones de los analistas son muy malas, ¿no? Empiezo a ver el seguimiento y digo, oye, este iba a decir que
que iba a crecer, no sé, un 30%, y un año después no solo no creció el 30%, sino además los analistas cambian sus proyecciones para que crezca un 5%. Digo, ¿cómo puede ser esto, no? O sea, ¿cómo puede estar pasando? ¿Cómo puede haber tanta diferencia? Y empiezo a investigar también, a ver los estudios que están hechos y me doy cuenta de que simple y sencillamente los analistas no son buenos prediciendo a largo plazo el crecimiento de las empresas. Y digo, puchi vida. Entonces, esto sí es un problema para mí porque digo, si estoy haciendo una evaluación y al fin y al cabo lo que le estoy metiendo, los inputs que le estoy metiendo son erróneos, no importa, el resultado va a ser erróneo. Y después de esto empiezo a leer bastantes otros libros y empiezo a encontrar una filosofía un poco distinta, ¿no? Que se llama el quality investing, ¿no? Como que la inversión en calidad. Y esta es la fase 5 y la fase en la que estoy actualmente, que me ha dado muy buenos resultados en los últimos 3 años, que básicamente es la unión o es el elemento que me faltaba a la filosofía que iba de inversión, que es decir, ok, uno, no solo voy a evaluar las empresas, pero ahorita ya no las voy a evaluar, lo voy a hacer al revés, ¿ok? Aquí me fui con al revés, voy a agarrar el precio que tiene el mercado al día de hoy y voy a ver qué está evaluando el mercado, ¿no? ¿Qué está diciendo el mercado que tiene que pasar para que esta evaluación sea correcta? Y un ejemplo muy claro de esto que pasó fue en Meta, ¿no? Cuando Meta empezó a caer, llegó un momento en el que el mercado estaba pronosticando un crecimiento del 2% en las ventas en los próximos 10 años y dije, ok, ¿cuáles son las posibilidades de que Meta, que tiene Facebook, que tiene Instagram, que tiene WhatsApp, crezca solo un 2% sus utilidades en los próximos 10 años? Cuando el área de publicidad va a crecer más, dije, no, esto es imposible que suceda. Esto está mal evaluado, es una tontería. Y además de esto, pues obviamente con un checklist empiezo a ver, oye, Meta es una empresa de calidad porque tiene esto, un buen retorno de capital, tiene un buen equipo directivo, tiene un founder, CEO, ok. Empiezo a hacer palomita y digo, ok, Meta va a ser un ejemplo muy claro. Y meto básicamente en ese momento el 100% del capital que tenía, que obviamente si lo ves en retrospectiva no fue la mejor decisión, pero obviamente también hay que entender que no tenía un capital tan elevado, ¿no? Entonces meto gran parte de mi capital, es decir, el 100% en eso, meto todo en Meta y empieza a dar resultados, ¿no? Al fin y al cabo salen las cosas bien, pero no sin antes salir las cosas mal, ¿no? Porque a pesar de que aparentemente fue una buena decisión, ahorita vemos que fue una buena decisión, aparentemente yo, porque a lo mejor no lo fue, me empiezo a dar cuenta de algo interesante, ¿no? Conforme van pasando los meses, en ese caso, Meta no subió tan rápido como pensábamos, ¿no? De hecho, estuvo unos 3 o 4 meses donde siguió cayendo, y siguió cayendo, y siguió cayendo. Y me acuerdo perfectamente porque llegó un momento en que esa posición estaba un 50% por debajo de lo que había pagado, ¿ok? En ese momento también quiero aclarar que ya había metido un poco más de capital y lo hubiera invertido en otras acciones. Sin embargo, Meta en ese momento representaba aproximadamente el 30% de mi portafolio, ¿no? Entonces fue algo así como bastante, también, como quiero decir, como que me abrió los ojos, el sentido de ver, que dije, wow, a pesar de que yo creo que sigue siendo la decisión correcta, llegó un momento en el que no es que no podía dormir, pero sí me costaba trabajo en el sentido de decir, wow, ya perdí el 50% de mi capital, ¿será que no estoy hecho para esto? ¿Será que de verdad, no sé, no soy bueno en esto? Y hubo un momento donde, que lo tengo escrito, donde estuve a punto de vender mis acciones de Meta. Y sabes que voy a vender todo y ya veo qué hago, ¿no? Gracias a Dios, porque no encuentro explicación, por X y Z, dices que no, ya estamos all in, vamos a ver qué pasa, no voy a vender. Y eso también estaba ligado a un libro muy importante que leí, que se llamaba 100 Baggers, ¿no? Que en el libro de 100 Baggers, básicamente, un 100 Bagger, en palabras muy sencillas, es una inversión que se multiplica por 100, su valor, ¿no? Y una de las cosas más importantes que decía es que todos los 100 Baggers, haciendo un análisis de las empresas que lo han logrado, tenían un punto donde habían caído un 50, un 60% y luego se habían recuperado, ¿no? Entonces, viendo esto, yo sé que yo tengo que hacer lo mismo, no sé si sea lo correcto, pero vamos a hacerlo. No puedo vender, tenemos que dejar que las cosas sigan su tiempo. Pasa un año y la empresa empieza a levantar. Los resultados empiezan a ser buenos y la acción empieza a subir. Pasa otro año y sigue subiendo. Pasa este año y básicamente sigue subiendo, ¿no? Entonces, Meta al día de hoy sigue siendo el 30%, 35% de mi portafolio y es una de las acciones que más, pues sí, utilidades ha generado en el portafolio, ¿no? Entonces,
esto también me sirvió para entender la importancia de simple y sencillamente tener una fortaleza en tus convicciones y de comprender o de terminar de refinar mi estilo de inversión, ¿no? Entonces, al día de hoy, ¿qué puedo decir que es mi estilo? Busco, uno, empresas que sean de calidad, y de calidad me refiero a que tengan hay un checklist que tengo que no voy a revelar en este momento, a lo mejor en un futuro sí. De hecho, si han visto videos en mi canal, pueden ir medio armando el rompecabezas, pero empresas que hayan tenido un buen retorno en capital y que lo hayan tenido no solo en un año, no solo en dos, sino en un periodo largo, ¿no? Que tengan marcas fuertes, que sean empresas reconocidas y que tengan ingresos recurrentes, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque también hubo un momento en el que creía o llegué a pensar que la calidad la definía el crecimiento en ventas y esto no fue así. Sobre todo cuando pasa la pandemia, muchas empresas empiezan a crecer mucho sus ventas como Peloton, como Smile Direct, etcétera, y al día de hoy no están creciendo, ¿no? De hecho llegaron a decrecer y perder prácticamente todo su valor. ¿Por qué? Porque no tenían un modelo de negocio que era de calidad, ¿no? Entonces me doy cuenta de la importancia del modelo de negocio, empiezo a estudiar mucho modelos de negocio para poder comprender básicamente qué es un buen modelo de negocio, qué es una buena empresa, ¿no? Entonces, al día de hoy es esta parte de calidad combinada también con pagar un precio justo. ¿Y cómo saco el precio justo? Ya no saco las proyecciones de los analistas, sino simplemente agarro el precio de la acción y digo, ok, ¿qué tiene que pasar para que este precio sea correcto, ¿no? Entonces, oye, tiene que haber un crecimiento de X%, los márgenes tienen que expandirse, ok. Y en base a esta información, ¿se me hace algo lógico? ¿Algo que pueda pasar o es algo descabellado, ¿no? Entonces, ¿en qué puedes basar esta información? De que es algo lógico, bueno, vamos a compararlo, cómo va a crecer el mercado en general, o sea, el mercado que está, la industria en que están, cómo ha crecido también la empresa en los últimos años, o sea, pues si me estás diciendo que la empresa, no sé, ha crecido en los últimos 5 años un 10% anual, y me dices que para justificar la evaluación tiene que crecer un 40%, pues vamos a decir, oye, para empezar, uno, está raro, dos, puede ser que pase a lo mejor, pero ¿por qué? ¿Qué cambio de paradigma tendría que haber en la industria para que pueda suceder esto, ¿no? Entonces, eso te ayuda también a entender un poco más qué es lo que tiene que pasar para poder comprender cuáles son las expectativas, que es la palabra clave, que hay en el precio de acción, ¿no? Es la segunda parte y finalmente la tercera parte es no vender. No vender, ¿no? Al fin y al cabo llegué a la conclusión de que la mejor estrategia es no vender. Solo vas a vender al momento en que, uno, hayas cometido un error, de que ya sabes que esta empresa a lo mejor no es de tanta calidad como pensé, ni modo, vamos a vender. O dos, simple y sencillamente tengas una mejor opción, ¿no? De que digas, ok, esta empresa sí es de calidad, pero tengo una opción de inversión que es mucho mejor, tengo una mucho mejor opción que es una empresa, ¿no? Y tiene que haber un parámetro importante, ¿no? Porque no es solo de que, ay, esta es un poquito mejor, entonces voy a vender todo y vamos a comprar en esta, ¿no? Porque al fin y al cabo el futuro es incierto y no podemos saber a ciencia cierta qué es lo que va a suceder. Entonces tiene que haber un buen margen de seguridad para decir que esta es una mucho mejor inversión que esta y vale la pena liquidar esta posición y abrir otra, porque al fin y al cabo todos tenemos un capital limitado, ¿no? Entonces, en resumen, esa es la fase en la que me encuentro y ese ha sido todo el proceso por el que he pasado, ¿no? Se los digo para que igual no cometan los errores, no busquen el dinero rápido, entiendan, estudien, analicen a los mejores, lean libros y con esto puedan comprender mejor qué es lo que involucra una inversión, qué es una inversión, qué se necesita para que sea una buena inversión y todo lo demás, ¿no? Cuánto pues debe pagar para que sea una buena inversión, etcétera. Pero esto por el video de hoy, como siempre, les agradezco por su tiempo y nos vemos en el próximo.